¿Cómo fue la literatura del siglo XX en Colombia? La literatura se desarrolló dentro de un contexto histórico marcado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, por la llegada de la Revolución Industrial y como consecuencias por el modernismo. Además, un buen número de intelectuales coincidieron con la necesidad de cambios en las normas académicas de la época. En la literatura del siglo XX nacieron varios movimientos que cambiaron la forma en la que se hacía poesía y narrativa. Y así los escritores fueron más libres y creativos, cargados de expresividad y carácter personal e intimista. Al mismo tiempo, los escritores desarrollaron temas sobre la existencia, la religión y social. La literatura se abrió paso en un mundo convulsionado por las guerras, los avances tecnológicos e industriales. En este sentido, muchos escritores se apegaron al movimiento surrealista como una forma de despojarse de las consecuencias de los conflictos bélicos. Luego, los autores se ajustaron a las diferentes revoluciones políticas, y gracias a eso, la literatura llegó a tener tinte social y político. Al mismo tiempo, se volvió reflexiva con la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se inició el auge feminista, y los intelectuales se concentraron en temas relacionados con la mujer. La literatura pasó por una etapa de censura, gracias a las sociedades de España y América Latina, pero luego alcanzaron la libertad expresiva, que permitió a los escritores desarrollar temas diversos en todas las áreas. Características. La literatura del siglo XX nació en medio de diferentes conflictos que hicieron reaccionar a los autores respecto a la percepción del mundo y de la vida. Además, se desarrolló en pleno crecimiento de los avances científicos, teatrales y narrativos, tuviesen considerables aires modernistas. También estuvo el rompimiento de normas. Los cambios políticos y sociales despertaron una nueva conciencia y pensamiento en los escritores del siglo XX. Como consecuencia, estos se enfocaron en temas sensibles relacionados con el hombre y se alejaron de los académicos que imperaron hasta entonces, y de tal forma que la literatura pasó a ser libre. Fue un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y del 70, que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en iconos de la literatura. Estos escritores fueron influenciados por los movimientos modernistas y de vanguardias del siglo XX, especialmente por el surrealismo europeo, para desafiar las convenciones literarias de la época a través de los neologismos, las blasfemias y el lenguaje inapropiado. La fusión entre ficción y lo real generaba la duda en el lector, como el realismo mágico, que intentaba mostrar lo extraño en algo cotidiano. Les voy a hablar sobre Gabriel García Márquez, ya que él fue un autor conocido y destacado en su época. Fue un escritor, guionista, director y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por su apodo Gabo y familiarmente por sus amigos Gabito. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad. Es considerada una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica en la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina. Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez y es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y leídas al español. Fue catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el Cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrada en Cartagena de Indias en marzo de 2007, y fue incluida en la lista de 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo.